Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. En este momento quiero tener un momento un poquito diferente, un testimonio. Hace muchos años atrás, yo recuerdo de varias experiencias que yo tuve en mi relación con Dios. Y esto no me gusta hablar mucho con respecto a los testimonios y estas cosas, pero creo que esto va a edificar. Y es el siguiente. Recuerdo en una ocasión donde yo le estaba orando al Señor por un vehículo, por mi primer carro. Y yo le pedí a Dios orando: Señor, yo te pido un vehículo para yo ir a trasladarme a la iglesia y servir, como yo servía en una ciudad fuera de mi ciudad. Tenía que trasladarme en vehículo porque era un poquito retirado y necesitaba ya tener un vehículo para poder hacerlo, ya que en ese lugar de noche no había transporte para regresar para la casa. Y recuerdo que en un tiempo le oré al Señor y le dije: Padre, necesito que tú me suplas un carro. Y en ese momento el Espíritu Santo trajo a mi mente y me dijo: pero tú no tienes marquesina para poner tu vehículo. Amado, de manera, cuando el Espíritu Santo me habló de esa manera, yo comencé y dije: oh, pues déjame hacer una marquesina. Ahora provéeme para yo hacer una marquesina para el vehículo. Y el Señor me dijo eso. Inmediatamente yo comencé a orar y a lo poco tiempo Dios me proveyó para ampliar el lugar donde yo iba a poner el vehículo. Creé las condiciones para que el vehículo estuviera en ese lugar. ¿Y qué ustedes creen? A los pocos meses yo tenía mi vehículo parqueado en ese lugar. Pero también recuerdo en otra ocasión, luego ya también, donde quería una nevera nueva, diferente. Ya tenía una nevera ya que estaba de cambio. Y sin embargo le dije al Señor: Señor, necesito una nevera. Y comencé a orar al Señor por esa nevera y a los pocos días Dios me dio la inteligencia para yo poder adquirir mi nevera nueva también. Y todo yo he visto las manos del Señor en esa parte. También en una ocasión recuerdo en los tiempos de mi adolescencia, cuando yo vine a los pies del Señor. Yo vivía solo un tiempo porque mi mamá no vivía conmigo. Mis hermanas ya se habían casado, habían formalizado sus vidas. Y durante mucho tiempo yo estuve pasando un proceso donde no tenía trabajo, todavía no tenía la edad para tener labores. Y en ese proceso es difícil, y más cuando tú eres adolescente. Yo venía de recién convertirme. Anteriormente yo había sido bien rebelde con mi mamá, y mi mamá, por causa de eso, se había apartado de mí por su paz emocional y espiritual. Por lo tanto, yo entendí ese proceso, y cuando yo vine a los pies del Señor, vine lamentablemente, las consecuencias ya estaban ahí. Comencé a vivir solo, no tenía quizás los recursos para ni siquiera sostenerme, mantenerme. Y yo recuerdo que yo era una persona que me oraba mucho, ayunaba mucho. Y en ese tiempo de intimidad y de búsqueda de Dios, yo recuerdo que también estaba solo por causa que mencioné ya. Y en ese tiempo yo recuerdo que muchas veces no sabía cómo iba a comer o cómo iba a cenar. Pero recuerdo que el Señor me decía: ve a la nevera y coge todo lo que está ahí y cocina. Hermano, yo pasé meses y meses y meses y meses sin trabajar y sin poner nada nuevo en la nevera. Pero el Espíritu Santo me decía: ve a la nevera y saca comida y cocínala. Y yo iba a la nevera y yo siempre encontraba algo, siempre cocinaba, siempre comía. No podía entenderlo. Mi mente estaba muy situada en la posición correcta. Siempre estaba enfocado, estaba en oración, estaba en ayuno, estaba en estudio de la palabra. Trataba de hacer todo lo que el Señor me decía que hiciera. Y durante muchos meses, hermanos, sin mentirles, sin exagerar, yo estuve comiendo, estuve cenando y estuve alimentándome de lo que había en la nevera. Pero un día, después de meses y meses y meses, no recuerdo la cantidad de tiempo, pero era mucho tiempo. Luego la mente comenzó a indagar dentro de mí, y como que mi alma, mi carne,
Le decía, ¿y de dónde sale esa comida que tú cocinas todos los días? ¿De dónde sale todo eso? Y cuando yo tomé la decisión, empecé a preguntarme a mí mismo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde salía? Y comencé a cuestionar mi mente. Y empecé a cuestionar lo que estaba sucediendo. Y decía que no es posible lo que estoy viviendo, no es posible lo que está pasando. No lo puedo explicar. Pero ese día, cuando yo fui a la nevera, tenía tantas dudas y tantas cosas que no me cuadraban en mi mente natural. Y cuando abrí la nevera, hermanos, no había nada. Y ahí entendí que la fuente de mi subsistencia, de mi provisión, venía de Dios. Por eso yo he visto a Dios proveyendo para mi vida y he declarado todo el tiempo que Yahweh Jireh en mi vida. Él Jireh, Él siempre ha provisto para mí y lo he visto las manos de Dios, he visto de muchas maneras a Dios obrando en la provisión. Y de verdad, hermanos, en ese momento yo recuerdo lo que pasó con Pedro. Que Pedro, en el momento que Jesús le dice, camina, puedo caminar sobre el mar, él comenzó a caminar sobre el mar. Y los vientos soplaban y venían las olas. Y Pedro estaba caminando sobre el mar. Pero sucedió que cuando Pedro comenzó, dice la Biblia, a poner su vista, quitó su vista del maestro y comenzó a poner la vista en los vientos y comenzó a poner la vista en las olas y que estaba de manera sobrenatural caminando sobre el mar. Creo que fue lo mismo que sucedió con él cuando empezó a naturalizarse y en su mente comenzó a cuestionar, ¿y cómo puede ser que yo estoy caminando sobre este mar con estos vientos y con estas olas y yo no puedo hacerlo? Inmediatamente dice la palabra que se hundió. Y ahí entonces comenzó a clamar ese Señor, sálvame. Y el Señor tuvo que ir, levantarlo y salvarlo. Esto, hermano, eso es una gran enseñanza. Y por eso quería compartir este testimonio, ya que de verdad hay muchas personas que están viviendo un milagro día a día en su vida, en su familia, en su trabajo, en su provisión, en muchas maneras. Y no cuestiones lo que Dios está haciendo ni cómo Dios lo está haciendo. No cuestiones cómo Dios provee, porque Dios le proveyó en el desierto carne a Israel. Dios le proveyó agua en el desierto a Israel. Dios abrió el mar, Dios caminó en seco, no caminaron por el medio simplemente. El mayor milagro que yo veo es que caminaran en seco, imagínate el mar, pero lamentablemente, amados, cuando nuestra mente, cuando el diablo, cuando nuestra carne se sujeta a la mente y a los pensamientos y al cuestionamiento de la fe, comenzamos a claudicar y comenzamos a pecar y comenzamos a fallar y comenzamos a hundirnos. Te aconsejo que si tú estás viendo la mano de Dios a través de milagros como estos, sigue creyendo. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.